Pues damos inicio a nuestro último panel, que es Recursos Humanos y Digitales. ¿Qué vínculos? ¿Qué retos? De acuerdo con Randstad y su más reciente estudio Talent Trends, en el 2019, el 85% de los trabajos que existirán en el 2030 aún no se han inventado. Nuevas tecnologías se desarrollarán en los próximos años y con ello, el papel de las personas en el trabajo se transformará. Por lo tanto, estamos frente a una incuestionable premisa de renovarse o morir, lo que incluye la educación formal y continua, cómo ocupar estratégicamente los 10 años que están por venir. Pues me permito presentar a nuestra moderadora de este panel, la doctora Berenice Alcalde, doctora en Ciencias Sociales, reconocida a nivel internacional por su experiencia laboral y académica de más de 20 años en temas de juventud, economía social y desarrollo humano, al incursionar en organismos internacionales como la UNESCO, con sede en París, la OIT en Ginebra, así como organizaciones de la sociedad civil y el gobierno federal. Estuvo a cargo de investigaciones, seminarios y coloquios sobre economía social. Fue impulsora del primer foro de UNESCO para América Latina y el Caribe, y en la OIT fue la encargada de organizar e implementar las estrategias del Foro de Empleo Joven. Apasionada por impulsar acciones en pro del empleo juvenil, propuso la creación de la plataforma en línea de W4I, Trabajo Decente para Jóvenes, la cual todavía se encuentra vigente. En México, abandera procesos y acciones para fortalecer el diálogo, la participación, la movilidad juvenil internacional, así como las políticas públicas y buenas prácticas en materia de juventud. Actualmente es CEO del Centro Global de Estrategia Social. Bienvenidos. Muchas gracias, Ruth. Bueno, pues me parece que hemos tenido una mañana muy interesante y qué mejor panel de clausura que estar con esas personas que nos acompañan, que les voy a presentar en algún momento poco a poco. No lo voy a hacer al inicio para que vayamos reteniéndose cuando les vaya dando la palabra. Pero escuchábamos hace un momento esta parte interesante que decía Ruth sobre el 85% de los empleos no los conocemos. O muchos de esos, hay grandes estudios sobre esta parte. ¿Cómo preparamos a la gente? ¿Cómo educamos hoy en día? Pues para lo que no conocemos. Vean hoy todo el mercado laboral cómo se ha ido abriendo también para cosas que no existían, ¿no? Entonces, por supuesto, que comentaba hace un momento Marco, bueno, no tenemos los suficientes ingenieros hoy en día para hablar sobre esta parte. Decían, Alexa simplemente pues tiene más de 50,000 funciones y el conocimiento y el mercado laboral, es decir, la educación y el mercado laboral, se han movido mucho más rápido el mercado laboral que de educación. ¿Qué está pasando hoy en día? Decíamos, el conocimiento, aparentemente, y es una de las preguntas que vamos a ver, ha tenido un valor o tiene un valor menos importante en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo tenemos con un clic. O basta preguntarle a Alexa, o basta preguntarle a Siri, ¿no? Ya dame todas las fechas que necesito. Yo siempre digo, antes necesitábamos ir a la pastelería para saber o tomar un curso para ver cómo podíamos hacer un pastel de chocolate, pero ahora tienes un tutorial en un clic. Entonces, ahora las habilidades, los STEMs, juegan un papel mucho más importante en la educación y estamos hablando de un futuro, estamos hablando de un presente. Ya veíamos en el panel de la mañana la complejidad del modelo educativo hoy en día y cómo prepararnos para esta etapa ante estas preguntas, ¿no? En donde, ¿qué valor tienen los conocimientos, el título universitario? ¿Qué hacemos en México, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, con este problema también de la brecha digital? ¿Y cómo nos vamos preparando? Así que nos acompaña Félix Antonio Barrio, que es el primero que le voy a dar la palabra para que nos hable al respecto, y les presento muy rápido a Félix, que aparte tenemos el gusto de hablar sobre la parte de ciberseguridad. Y Félix Antonio Barrio es maestro en ingeniería de software y sistemas, experto universitario en dirección y gestión de información y sus tecnologías por la Universidad de Alcalá y doctor en gestión de ciencia y tecnología por la Universidad de Salamanca.
También es maestro de gestión del ambiente por el Instituto de Investigaciones Ecológicas y ha participado como evaluador en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y se ha desempeñado dentro de la gerencia de las universidades de Burgos, León y Salamanca. Actualmente es director del Centro de Ciberseguridad en el Tecnológico de Monterrey. Félix, hablando de esta parte de ciberseguridad, el otro día, por ejemplo, ¿quién no maneja WhatsApp aquí de los que están aquí? ¿Quién no tiene WhatsApp? Una persona. Una persona, es decir, no quiero sacar el porcentaje aquí, pero es mínimo. Nos comunicamos por WhatsApp hoy en día en muchos sentidos. Y el otro día estaba escuchando que Facebook, por ejemplo, compró WhatsApp. Y yo me había preguntado el otro día que había cosas que yo no mandaba por email, pero comentaba en WhatsApp y de repente me salían comerciales en mi computador y yo decía, pero ¿cómo está pasando esto? O sea, ¿cómo algo que comento, que pienso que es privado, de repente lo tengo en mi computadora donde no he hecho ningún mail, estoy planeando un viaje y ya está ahí? Entonces, ¿qué hablamos de la seguridad ahora? No solo en la parte educativa, Félix, ¿cómo sabemos ya que lo que hablamos en la manera privada o ya no privada, cómo todas estas nuevas aplicaciones, ¿no?, se están vinculando con la parte educativa y el mercado laboral? Yo les preguntaría también aquí, ¿quién conoce esta nueva aplicación que está de moda entre los adolescentes que se llama TikTok? ¿Quién la ha usado? Adolescentes, vean las manos, solo levantaron 2. Bueno, adolescentes, jóvenes. Y Marco, también aquí. Entonces, hay que entrarle, por favor, a TikTok. Bueno, no hay que entrarle, pero ya no alcanzamos. Ahí sale una nueva aplicación, al día tenemos otra, se pone de moda, ya cambiamos. Estábamos en Instagram, apenas estamos aprendiendo a usar Instagram porque ahora eran las redes sociales nuevas, cuando ya tenemos otra cosa. ¿Cómo todo esto está influenciando en la parte educativa, en la seguridad, estos también grandes vacíos que tenemos porque podemos en las ciudades hablar de nuevos mecanismos y vínculos entre la digitalización y la educación? Pero ¿qué pasa con las zonas rurales, no? Entonces, estamos hablando de diferentes países, diferentes contextos. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso, Félix? Te paso el micrófono, sí. Ya vamos a tener micrófonos luego integrados, seguro. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nuevo a este panel. Hay 3 elementos, en mi opinión, que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de los retos de todas estas nuevas tecnologías, plataformas, redes sociales, desde la perspectiva de la educación. Primero, tenemos que tener en cuenta que hay una gran diferencia de usuarios entre aquellos que nacieron a partir de los millennials, los que llamamos los nativos digitales, y los que somos un poquito más viejos y que son los que se denominan inmigrantes digitales, entre los cuales me encuentro. Estamos hablando de que precisamente los responsables de educar y de formar a los nuevos usuarios de la tecnología somos precisamente una generación que no comparte ni hábitos ni siquiera formas de comprender. Hay una investigadora en España, se llama Raquel Poy, que trabaja sobre temas de gamificación en educación y decía que, claro, uno de los problemas que tienen las nuevas generaciones es su capacidad de atención, que va adecuada a la tecnología. Creo que eran como aproximadamente 40 segundos el tiempo máximo que un chico joven, un niño, una niña, presta atención continuada a un contenido digital, un vídeo, una página web. Es decir, quieren contenidos muy intensos, muy cortos, muy rápidos, muy digeribles y que rápidamente pasan enseguida al siguiente contenido. Claro, nosotros procedemos de otra generación, que estábamos más acostumbrados a ver todo el programa, todas las noticias, a leer los medios de comunicación con más atención. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para afrontar eso. ¿Y qué tiene que ver eso con la capacidad para aprovechar las tecnologías? Pues mucho, porque estamos hablando de una asimetría y una muy difícil complejidad que gestionar. El año pasado, y luego me referiré a ello, se publicaba el estudio de hábitos de ciberseguridad de las familias en México. Y era escalofriante algunos de los datos que se publicaron ahí y que pasaron muy desapercibidos en nuestros medios de comunicación, ¿no? Venía a decir más o menos que tenemos unos 72 millones de internautas, que el porcentaje de niños, es decir, menores de edad, que navegan en Internet, que tienen smartphones, es ya superior en porcentaje al de los adultos.
y la dedicación en horas es muchísimo mayor. Pero lo más grave es que son los que menos se leen las cláusulas a la hora de autorizar sucesión de datos, son los que más fotos comparten en redes sociales, casi el doble del siguiente colectivo, que eran las mujeres adultas. Estábamos hablando, creo que eran el 17% de los menores, subían casi todos los días imágenes suyas a redes sociales, a sistemas de mensajería. O sea, estamos hablando de comportamientos que yo no sé si tenemos que desarrollar programas de educación o de deseducación para que podamos volver otra vez a convencer, a explicar de la importancia de un uso adecuado de la tecnología. Entonces, son 3 elementos. Primero, tenemos que aprender nosotros, tenemos que desarrollar programas de concientización, de educación para unas nuevas generaciones que están muy inmersas en las nuevas tecnologías y debemos de tener en cuenta los grandes riesgos que se derivan de que no estamos gestionando todo lo que puede suponer el mal empleo de la tecnología. Muchas gracias, Félix. Pues ya nos quedamos, bueno, a mí me impresiona, o sea, cómo efectivamente hablamos de un nuevo mercado laboral, de una nueva forma de comunicarnos, incluso los que tienen hijos y demás, cómo educamos cuando una persona hoy en día quiere el conocimiento rápido y estamos hablando de una retención de 40 segundos, o sea, ni siquiera lleguemos al minuto, o sea, 40 segundos. O sea, si le quieres decir algo a tu hijo, quiere un maestro educar a alguien, lo que pueda decir en 40 segundos es lo que retendrá una persona y querrá rápidamente algo dinámico, algo diferente. Yo he escuchado muchos niños ahora que dicen que se aburren. O sea, cuando yo oigo a mis sobrinos decir, estoy aburrida, en menos de 5 minutos, le digo, tantas cosas por hacer. Entonces, de hecho, hay todo un estudio donde dice que la mentalidad también de los niños, de las nuevas generaciones, Félix nos está hablando de toda la parte intergeneracional. También, cómo en la parte laboral estamos interactuando 4 diferentes generaciones, 5, los millennials, que hablamos de los nativos, que ya está diciendo Félix, son los que acostumbraron, ya no se diga de los centennials. ¿Y qué hay de los otros, que muchos estamos aquí sentados? ¿No? ¿Qué hay de la generación X, de los baby boomers? ¿Cómo convivimos en el mercado laboral? ¿Cómo aprendimos distinto? También. Y entonces, cómo la educación de esas intergeneraciones está golpeando al mercado laboral porque está generando fricciones en ese sentido, porque comprendemos la información de diferente manera. Y ya hablabas también, Félix, de que a mí me parece impresionante. O sea, hoy más niños tienen aparatos tecnológicos, acceso a Internet, que adultos, y más tiempo en estas redes. Así que nos enfrentamos a un gran reto y tenemos aquí Sonia para preguntarle de esta parte. Sonia del Valle, quien es justo maestra en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y licenciada en Licenciatura y Letras Hispánicas de la UNAM. Se ha desempeñado como periodista investigando y documentando la política educativa de México, poniendo especial énfasis en el derecho de la educación y la educación básica, en medios como Reforma y el suplemento doble de Jornada, obviamente de La Jornada. Además ha sido jefa de prensa del Foro Internacional de Organizaciones Civiles. Sonia, estamos hablando de estos problemas también intergeneracional. En el panel de la mañana hablamos que la educación realmente es un acto de fe, ¿no? Porque ya Gastón comentaba también que lo que se está discutiendo ahora, se estaba discutiendo hace 100 años también. Entonces parecería ser que tenemos un modelo obsoleto en la parte educativa, pero a la vez queremos también entrarle a nuevas reformas. ¿Qué en este acto de fe que mencionamos, cuáles serían estos mecanismos? Porque es una llamada urgente, Sonia, y yo imagino, con toda la experiencia que tienes, que bueno, nos puedes comentar qué podríamos hacer al respecto. Bueno, gracias. Bueno, primero gracias por la invitación. Y quizá es siempre muy interesante conversar sobre el sistema educativo después de que alguien que está metido en la tecnología y la ha ligado a la educación, pues está en otro mundo, ¿verdad? O sea, pareciera que estamos en otro país. Bueno, esa no es la realidad del México moderno de hoy. El sistema educativo tiene problemas.
tiene problemas verdaderamente serios. 32 millones de niños van a la escuela, gastamos 743,000 millones de pesos cada año de nuestros impuestos para financiar un sistema que efectivamente no funciona y que no está pensando ni hoy, menos, quizá hoy es más dramático que antes, que no está mirando al futuro. Es un sistema educativo anclado en el pasado. Y lo peor del caso, y quisiera yo un poco primero hablar de las cosas que tenemos como lo dramático del asunto, para luego decir cuál sería como mi propuesta y que se requiere de manera urgente, pero no sé si este gobierno lo puede hacer. Hemos pasado los últimos 28 años tratando de resolver el sistema educativo en distintas reformas. Desde 1992, cuando descentralizamos la educación y le llamamos pomposamente el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, hicimos todo menos modernizarla. Después nos comprometimos todos, y cuando digo todos es todos los poderes, las universidades, todo el mundo firmó, porque nos gusta mucho esto de firmar, el compromiso social por la calidad de la educación, y todos nos comprometimos, cada quien iba a hacer su parte, que unos iban a reformar las instituciones educativas de educación superior, otros le iban a echar ganas al presupuesto, otros le iban a echar ganas a las reformas de las normales, otros le iban a echar ganas a los maestros, en fin, todo el mundo dijo, sí, está padrísimo, pero no pasó nada. Nada es nada. Es decir, uno puede verificar qué pasó con el compromiso social por la calidad de la educación y salvo distintas reuniones no pasó nada. Luego vino un pacto político, porque después de eso, pues la única manera de poderlo hacer es, pues hay que ponernos aquí entre nosotros, hay que hacer un pacto político, la SEP y el CENTE, porque en este país todavía hoy la ley, el 50% de las plazas dice de los burócratas, incluidos los maestros, que son burócratas, es decir, están en el apartado B de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, el 50% de las plazas le pertenecen al sindicato magisterial. Entonces tuvieron que pactar la SEP y el CENTE para poder disponer sobre esas plazas. Y entonces pactaron, no sé qué, hicieron la alianza y para no enojar a nadie y todos estuvieran contentos, los exámenes de evaluación para los maestros pasaban los maestros con 30% de aciertos. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, nada más que en México. Entonces, porque pues pobrecitos, ¿no? Porque luego, si les ponemos una calificación muy alta, luego no vamos a tener maestros para los indígenas y para los no sé qué y para los no sé cuántos, ¿no? Está muy complicado hacer exámenes muy elevados porque no vamos a tener. Entonces estaba padrísimo. Luego nos fuimos a la reforma educativa porque ese era un acuerdo de voluntades, hicimos una reforma, reformamos la ley, la constitución, lo hicimos muy rápido y todo el rollo. Todo íbamos como en caballo de hacienda, pero se nos olvidó explicarle a los maestros de qué se trataba. Entonces los maestros hicieron una campaña absolutamente en contra de las evaluaciones y no sé qué, porque no entendieron de qué se trataba y cómo se comía el asunto, ¿no? Y entonces dijeron, no, hay que regresar. Y ahorita estamos en el peor de los mundos, porque toda la discusión, en pleno 2020, 2019, la discusión en México es sobre la evaluación de los maestros. Y uno oye al compañero Mario Torres y dice, no manches, estamos lejísimos. O sea, y nosotros estamos en la evaluación de los maestros. O sea, de verdad es histórico esto. O sea, de verdad son parteaguas en mi cabeza, porque yo digo, no entiendo. O sea, de veras estamos... ¿Y cómo vamos a evaluarlos? Porque aquí seguimos en el tema y los evaluamos y las plazas, se las entregamos, son pocas, muchas, no sé qué, se roban el dinero, ¿no? Y el mundo va, los chavos, en el coding, en el big data, en el no sé qué, 85% de los empleos no sabemos qué vamos a hacer, no sé qué, y aquí nosotros tenemos libros de texto,
que hay que decir. Había libros de texto que son históricos, que de veras hay que echarle una mirada a los libros de texto que hoy están en internet, para que vean cómo concebíamos la profesión de los maestros. La hemos concebido siempre como menores de edad, aquellos a los que hay que decirles qué tienen que hacer. Hay libros de texto donde al maestro le decía: maestro, usted lo primero que tiene que hacer es entrar al salón de clase. Preguntarle a los niños, número 2, preguntarle a los niños cómo se llaman. 3, poner en una tarjetita el nombre, pegarlo en la pared. Eso no es broma, es cierto. Y eso sucedió en el pleno año 2000. Los nuevos libros de texto ya son más modernos, no los de este gobierno que ya van a cambiar, entonces no sabemos cómo van a ser, pero los de la reforma pasada, que ya no queremos nada, ya van a cambiar. Bueno, esos son más modernos, esos están más actualizados. Entonces tenemos verdaderos problemas y creemos que Monterrey es igual que Chiapas, o Yucatán, Querétaro y Oaxaca. O sea que todos necesitan el mismo libro de texto, el mismo tipo de maestro, la misma normal, el mismo plan de estudios, todo igual. Porque pues aquí todos somos iguales, porque pues pobrecitos. Entonces, la reforma educativa actual, ¿no?, la que nos ganó la CENTE, el ala más radical del sindicato, que no tiene propuesta educativa, que no sabe qué hacer porque no supimos explicarle a los maestros de qué se trató, no supimos el gobierno, no estoy hablando. Sí, tenemos siempre una Secretaría de Educación poco generosa para explicar de qué se tratan las cosas. Hoy tenemos una epidemia y no es capaz de hacer un material didáctico para los niños, para decirle: oigan, lávense las manos 20 segundos, ¿cuánto es una canción? ¿No? Al menos lo que dura una canción, canta mientras te lavas las manos. En fin, lo que estoy queriendo decir es que mientras tenemos todo esta complejidad, estamos muy preocupados en que si el CENTE y la CENTE están contentos y no sé qué, porque, ¿y los niños? ¿Quién sabe? Nos gastamos 743,000 millones de pesos todos los días para que ese sistema no funcione. ¿Qué haría yo? Destruir las escuelas y volverlas a construir todas. Porque el tipo de escuela y salón que tenemos no funciona. Tenemos un sistema educativo con un salón de clases antipedagógico. O sea, es que hay que ir, sigue siendo el mismo de hace 60 años. Yo me acuerdo del señor secretario de Educación Pública, Reyes Tamés, del sexenio de Vicente Fox, que decía: es increíble que sigamos teniendo el mismo salón de clases de cuando yo estudié. Bueno, pues le tengo noticias, exsecretario, sigue siendo igualito 20 años después. Ya no ha cambiado. Porque los intentos que tenemos para cambiar, que si le metemos enciclomedia, que si le metemos computadoras, que si le metemos tablets, no sé qué, no sé cuánto, funcionan para todo, todos se hacen millonarios. Fíjense, yo conocí a los primeros desarrolladores, los primeros que metieron las computadoras, ¿no?, en el año 2000 y cacho con Fox, metieron el programa Enciclomedia y era una oficinita así chiquita, así como la mitad de esto, su oficinita. Terminaron en un edificio en Santa Fe de pelos, o sea, todo era tecnológico. O sea, el empresario decía: mira, está padrísimo, Sonia, y le picaba un botoncito y subía las cortinas, bajaba las cortinas, subía su escritorio, bajaba su escritorio. Él estaba súper tecnologizado, estaba súper feliz el empresario, había ganado cualquier cantidad de dinero y hoy todo eso es chatarra, no funciona para nada. Y los niños no aprendieron más, ni menos tecnología, ni tuvieron más curiosidad, ni tuvieron menos curiosidad, ni tuvieron más inteligencia, nada, cero. Está demostrado que el programa Enciclomedia no benefició a nadie, en términos intelectuales, en términos de aprendizaje. Y luego vino HDT, que era una cosa como medio rara, incongruente, no sé qué, y luego vinieron las tabletas traídas de China que dejaron de funcionar 20 días después y o sea, un desastre, y hemos gastado 100,000 millones de pesos en eso, un desastre, de verdad.
En serio, hay que derrumbar las escuelas y hay que volverlas a construir como espacios de aprendizaje más libres. Hay que hacer 32 sistemas educativos autónomos. Cada estado tendría que tener su propio sistema educativo, una reforma fiscal que le dé recursos a cada uno de los estados para que no estén dependiendo de si el secretario va a emitir ahora. Ahora el secretario que tenemos le gustan los videos, entonces él emite videos. Es su única modernización, es el único moderno del sistema. Pero de los 743,000 millones de pesos que gastamos este 2020 para educación, 0 para tecnología. Ni un peso. Ni internet, ni banda ancha, ni computadora. O sea, ya nos olvidamos de las compras, porque han de decir los de la 4T, como todo es neoliberal, hicieron muy mal negocio y fueron muy corruptos y no sé qué, y fueron fifís y chairos y no sé qué y no sé cuánto. O sea, todos los apelativos que les quiera uno poner, pues entonces ya no hay que gastar en eso, ¿no? 0, efectivamente, ni un peso. Ni un peso. Ese es el drama. Entonces yo insisto, habría que hacer una campaña para tumbar esas escuelas, rehacerlas, replantear los 32 sistemas educativos, darle autonomía a cada uno de los estados, dejar tranquilos a los maestros, decirles cuál es su responsabilidad. Su responsabilidad es que aprendan cosas los niños. Hay que hacer un catálogo básico de cosas que tendrían que aprender. No si Miguel Hidalgo fue un héroe o no de la patria, porque ahora el presidente está preocupado por la historia. Entonces, en fin, es decir, es un sistema educativo que de veras está anclado en el pasado y no sé si tenemos que mejor empezar a preparar las cosas para cuando se vaya el pasado, pues ya tener cosas preparadas para arrancar una vez que se vaya, porque de veras no hay otra opción. No lo veo, claro, de veras. Disculpen mi falta de optimismo, el señor se está riendo muchísimo, me ha hecho reír todo el día, pero de veras es un drama. Creo que hay que reírnos como él, porque de veras es un drama en serio, y a la gente, a la sociedad, no nos ha caído el 20 de que estamos en un problema peor que el coronavirus. De verdad. Es de veras una epidemia, porque luego salen de los sistemas educativos y gobiernan. Son directores de los bancos, son ministerios públicos, son procuradores, son arquitectos, son ingenieros, son médicos. Y nos asombra que lo hacen mal. Bueno, no salen de ningún otro lado, nada más que de este sistema educativo. No hay de otra. No todos van a Harvard, ni vienen a Alteca a estudiar. El 90% sale de nuestro sistema educativo. Ese es el drama. Gracias. Híjole, Sonia, pues nos dejó, no solo nos reímos, pero le salieron lagrimitas también, entre la risa y las lágrimas, ya no saben qué hacer. Perdón, no. Pero bueno, ya Sonia nos contaba de este drama, de este llamado, pero y te va a tocar, Marcelo, más complicada la respuesta después del panorama que nos acaba de plantear. Efectivamente, lo decíamos al inicio, estamos hablando de diferentes Méxicos. O sea, es increíble que no podamos tener solamente un libro de texto. Ya decía que necesitamos tener, o sea, una de las propuestas es que cada uno de los estados, con sus necesidades, pues ya estamos ahora diciendo que en Chiapas todos tienen que aprender maya ahora, ¿no? Entonces, dejemos que cada uno de los estados tenga también sus primeros sistemas, que tenga los recursos para hacerlos. Me sorprendió también algo que comentaste, que es que se está invirtiendo 0, ¿no? 0 en tecnología, 0, no hay ni un peso. Es correcto, en el sistema educativo, por supuesto, no en México, en el sistema educativo. Entonces estamos hablando de toda la tecnología, cómo estamos avanzando y no tenemos recursos. Y esto que dices, hay que destruir las escuelas.
¿no? Hay que reinventarnos. Yo decía, el otro día estaba platicando con mi sobrina de 8 años y me decía mi sobrina de 8 años que no entendía, estaba viviendo en Nueva York, estudiando allí, muy chiquita, se acaba de venir a México y me decía, tía, ¿por qué aquí la gente te dejan en la escuela ponerles nombre a forrar los libros y ponerles tu nombre y a los lápices y plumas? Me decía, en mi escuela sí te piden que lleves cosas, pero es colectivo, lo deja todo el mundo ahí en medio, hay una mesa en medio, ni siquiera hay mesas así, nada es de nadie, lo compartimos todos, los cuadernos, los libros, etcétera. Entonces, hasta cosas tan sencillas como estas, ¿no? Donde no hemos reinventado, estamos hablando de un modelo educativo obsoleto y estamos hablando de una tecnología, y hace rato también Marco estaba hablando de cómo se está moviendo toda la tecnología y cómo las generaciones están entrando en toda esta parte. Entonces, ¿dónde están aprendiendo? ¿No? Yo vengo de escuelas públicas, efectivamente, pero tenemos que hacer grandes cambios, y aquí me paso con Marcelo, que viene la pregunta más difícil, ¿no? La pregunta del panel es, ¿cómo hacemos, después de lo que nos acaban de platicar, para vincular el sistema educativo obsoleto y con todas estas grandes cosas que tenemos que repensar con la digitalización y con los cambios de mercado laboral y de tecnología que vienen? Entonces tenemos aquí a Marcelo García, que es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston y Administración en Políticas Públicas por la Universidad del Gobierno de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Cuenta también con una maestría de comunicación política por el Emerson College y se ha desempeñado como director de comunicación social de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social en el Estado de Puebla, y fue titular también de la Coordinación de Comunicación y Agenda Digital del mismo estado. Ha trabajado también por la reducción de la brecha digital en Puebla a través de Puebla TV, primer sistema de medios públicos en ofrecer el Triple Play de México. También ha establecido acciones para fomentar la tecnología de la innovación para lograr el bien común y el empoderamiento de la ciudadanía. Actualmente es diputado independiente en la legislatura del Congreso de Puebla. Pues Marcelo, esta pregunta creo que abre un gran panorama para decir qué nos toca hacer, por dónde le entramos y cómo hacemos con este reto del vínculo. Claro, Berenice, pues después del panorama tan crudo y triste, pero real que nos dice Sonia, tenemos varios retos como país, ¿no? La primera, yo creo que hay 4 instituciones o formas de cómo sacar adelante nuestro país. Es la educación, sin duda la más importante, los medios de comunicación, la familia y la política. Y ya vimos que la política está enredada, pero nosotros estamos viviendo aquí en un choque de culturas, la cultura analógica y la cultura digital. Y yo aprendí en México a agarrar la barajita de don Miguel Hidalgo y escribirla a manera del sistema famoso de machetazo, ¿no? Y entonces aprendías de cómo era la vida. Y hoy en día las habilidades digitales, pues como bien nos dice Félix, son totalmente abismal y es sin duda un verdadero parteaguas, porque nuestras instituciones políticas están enredadas y ante una cultura analógica que todavía persiste en nuestro país, como la jerarquización de la información, el ser poco transparentes, todo es por afiliación, si tú no eres de mi banda, entonces yo no te permito, y tenemos partidos políticos que piensan así, como el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y tenemos empresas que también piensan así, pero también está el otro lado, es el lado optimista, que es la cultura digital, que es, digamos que horizontal, tiene que ver con una transparencia y colaboración radical y es para empoderar a la ciudadanía. Les tengo una noticia, no va a desaparecer la cultura analógica, sino es un tango que tenemos entre ambas y que tenemos que identificar muy bien las oportunidades de saber cómo podemos nosotros detonar un modelo educativo
pero con una dinámica totalmente diferente, con microenseñanzas. Hoy las nuevas generaciones están consumiendo información como mini sneakers, ¿no? Con mucho azúcar, que son videos, porque el cerebro procesa 60,000 veces más rápido una imagen que un texto, y necesitas darle un incentivo visual muy atractivo para que las nuevas generaciones puedan aprender. Pero también tienes, digamos que esta nueva forma radical de ver las cosas, y en medio de eso nosotros como mexicanos tenemos una gran oportunidad de diseñar un modelo con metodologías activas y con infraestructura didáctica de cómo poder incidir y mover la aguja en términos de educación. Yo, por ejemplo, en la política, nosotros estamos impulsando una agenda de derechos digitales. Hoy no es seguro navegar en Internet. Hace poquito hubo una aplicación en donde te pedían que si la bajaras, te tomabas la foto y te transformaba en lo que serías un viejito en 80 años, ¿no? Bueno, levanta la mano el que hizo esa aplicación. ¿Alguien más? ¿Otro por allá? Muy bien. Quiero decirles que les acaban de robar 5,000 datos de información de ustedes. Ustedes acaban de darle acceso a su círculo de amigos y al de ustedes a una empresa que no conocemos. Y por eso digo que es terrible, porque ya tienen elementos de todo tu historial, de cómo navegas, cómo consumes información. Entonces, en México es un grave problema. Es casi los derechos digitales van a ser tan importantes como los derechos humanos. Y ante todo eso, nosotros estamos impulsando una agenda legislativa de derechos de nueva generación. Pero en medio de ese, digamos que charco que tenemos que brincar todos como mexicanos, necesitamos hacer cambios profundos en los medios, en la política, y sobre todo empezar en nuestras familias, ¿no? Empezar en nuestro propio círculo. Yo creo que hoy la forma de capacitar a la gente y de brindar conocimiento en un mundo donde el conocimiento está caducando cada 3 años. O sea, si usted hizo una maestría hace 10 años, olvídese, ya su maestría no sirve de nada. Tenemos que desarrollar nuevas formas disruptivas de cómo cambiar el sistema político mexicano. Y yo creo que la apuesta es a las universidades en línea, ¿no? En donde hoy hay 2 tipos de universidades: las que te ponen un PDF y música y te dicen esa es tu maestría, o las que te dan recursos técnicos que te incitan a pensar diferente, a generar dinámicas de grupos y que nos alejemos de esa barajita de don Miguel Hidalgo y que donde tú la tienes que transcribir. Y la apuesta está centrada en aprender nuevas habilidades digitales. Este país tiene que enseñar, bueno, primero tienen que desaprender hábitos viejos, analógicos, y tienes que tener maestros digitales, tenemos que tener funcionarios digitales y tenemos que tener infraestructura y un andamiaje jurídico importante que nos permita dar ese brinco cuántico hacia el próximo, pues digamos, el próximo México, el México del futuro. El reto está en nosotros, cada quien desde su esfera puede hacer grandes cosas, lo importante es actuar ya, porque vamos tarde. Muchas gracias. Marcelo, pues bueno, nos hablas de todo este reto también que hay sobre el manejo de la tecnología y la información. Hace poco una amiga que estaba a cargo de toda la policía, de la capacitación de la Policía Federal, me decía cómo ha cambiado también la investigación en México. Antes tenías a gente espías, gente que tendríamos algún problema y iba e investigaba quién era ese señor. Ahora no, ahora lo único que hacemos es tener un cuarto lleno de
el acceso a toda la información, y la información la damos nosotros, entonces la información está ahí ya disponible, ¿no? Entonces también eso ha cambiado mucho. Hablas de la importancia de la capacitación en estas nuevas tecnologías y que la parte análoga va a seguir ahí con nosotros, entonces que hay nuevos retos. Seguimos con la pregunta de que no sabemos si va a haber un vínculo, como dice el título de nuestro panel, ¿no? ¿Qué vínculos entre la educación y la parte digital? Y yo para eso, bueno, tengo aquí ya, voy a pasar a la etapa de preguntas porque sé que hay muchas. Wow, sí, tengo varias manos, yo lo sé. Pero bueno, aquí ya me pasaron también 2 personas que nos acompañan y luego sigo con las manos y voy a presentar a Juan Horacio Chavira Sevilla, que es docente de Desarrollo Rural de Veterinaria de la UNAM. Por favor, adelante. Felicidades al con panel. las preguntas. Yo tengo 2 preguntas, básicamente. La primera es que hablaba Félix de que hay muchos niños en este país ya utilizando la tecnología. Mi pregunta es saber dónde están. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una organización no gubernamental de apoyo a los equidós de trabajo en México y viajé casi todo el país. Y las computadoras todas estaban almacenadas, muchas se pudrieron porque no había líneas de telefonía, no había internet, y eso fue hace 5 años que vi eso, y pues no ha llegado la tecnología a muchas zonas rurales de este país. Y la siguiente pregunta es para la panelista, para la compañera Sonia, es ¿dónde empezamos como sociedad? Porque es, como dices, es un drama lo que está pasando en el país, pero ¿dónde empezamos? ¿Cómo le hacemos para dar el primer paso como sociedad? Porque yo como docente de la UNAM, pues seguimos con eso que comenta el último panelista, todavía en ese sistema analógico, ¿verdad? Hay cierta renuencia, nosotros tenemos un problema muy grave, yo estoy en veterinaria y la nueva tecnología es usar modelos tecnológicos con robots, y hay una renuencia de los jóvenes que quieren los seres vivos, y los posicionamientos del bienestar animal pues ya no permiten utilizar seres vivientes o seres vivos para el estudio. Entonces sí hay grandes retos en este proceso, y pues quisiera que me comentaran algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a tomar 3 preguntas y luego creo que nos tenemos tiempo para tomar otras 3. Tengo también a Arturo Valencia, concejal de la alcaldía de Milpalta. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y felicidades a los panelistas. Esta pregunta más que nada sería para Marcelo. En tu ponencia nos dices que falta capacitación, nos hablases de derechos digitales y capacitar a maestros ahora digitales, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿la educación digital o en línea de calidad será una realidad en niveles básicos o debería limitarse a niveles de educación media superior y superior? Gracias. Voy a tomar una más, hacemos una ronda para contestar y tomo otras 3 más. Perdón, es que acá atrás. No, acá atrás y luego ya tomamos. Bueno, pues como yo soy ¿Se baby presenta? boomer, sí, soy Marco Polo Peña, soy médico. Y baby boomer, escuché. Y soy baby boomer, entonces tengo que decir primero buenas tardes, muchas gracias por la invitación, con el riesgo de que ya me consumí los 40 segundos que prestarían atención muchas generaciones. Bueno, toda la mañana ha sido muy enriquecedora y también, no llega a ser psicotizante, pero sí dual. Estoy de acuerdo en muchas cosas, en algunas otras no. No es cierto que si estudiaste hace, como es mi caso, hace más de 50 años ingresar a la UNAM, a la carrera, pues ya todo cambió. En medicina no cambia muchas cosas. El cuerpo humano sigue siendo el mismo y tienes que saber explorarlo, y no lo hace una máquina igual que tú. Algunas cosas me daban, y nos reíamos mucho con su presentación de Sonia, porque dice, hay que demoler las escuelas. Yo creo que también, sí, no, yo creo que
Igual que con el sistema sanitario, está totalmente colapsado. En las reuniones de hace 2 años, Gastón, ¿te acuerdas? Las conclusiones eran: el sistema sanitario está colapsado. Tal vez sí hay que destrozarlo, demolerlo, pero con muchos de los que lo integran adentro, porque si no, no vamos a lograr absolutamente nada. Tuve la fortuna de tener una parte de mi formación hace más de 30 años, hace 40 años, en una maestría en Estados Unidos. Y tuve acceso a la digitalización cuando empezaba, y tal vez tener la fortuna de una de las primeras computadoras personales que hubo en el país. Y no había internet, era una dificultad. Los felicito, pero creo que no es el coronavirus y nada más, y lo que tenemos no es una epidemia, es una enfermedad crónica degenerativa y parece que incurable. Nuestra división. Tenemos que saltar divisiones, dejar de definirnos como chairos o como fifís. A mí me dicen que soy el más fifí de los chairos o el más chairo de los fifís. No, debemos ser mexicanos y debemos, como es el esfuerzo de Gastón, encontrar cuál es nuestra mexicanidad, cómo unirnos, porque me temo que nos pase lo que escribió Carlos Fuentes allá por 1993, no sé quiénes hayan leído el Cristóbal Nonato, en el que habla de la balcanización y la ruptura del pacto federal. Y desgraciadamente lo que veo es que podemos estar muy cerca de eso. Gracias. No, muchísimas gracias. No sé quién fue, yo ya. Pues ahora sí paso a hacer una primera ronda así muy cortita, de si se puede 1 minuto cada uno. Es que vamos a pasar una ronda muy rápido de 1 minuto. Voy a tomar otras 3 preguntas y otra ronda, así para que no perdamos el diálogo que tenemos aquí. Félix, adelante. Ha dicho un tema muy interesante el colega de la UNAM, que es qué pasa con toda esa población que fundamentalmente en zonas rurales todavía tiene limitaciones en el acceso a Internet, en el acceso a la tecnología. Y es un problema mundial, es un problema que también pasa hasta en las sociedades más avanzadas. En Europa están muy preocupados porque ¿qué pasa? Que todavía siguen existiendo zonas rurales que son agujeros negros en el acceso. El problema que tenemos que identificar, ya no tanto la solución, que es muy difícil, es que estamos hablando de un sistema tecnológico y de telecomunicaciones que solamente ha sido viable gracias a la inversión privada. Mientras que en el tránsito los gobiernos, la administración construye las carreteras para llegar a los sitios, a veces ni eso. En el ámbito de las telecomunicaciones han sido empresas las que han invertido en tender el cable, en tender la red de satélite, en tender el acceso a Internet. Y no están dispuestas a invertir si no tienen un retorno económico o por lo menos una garantía de que les va a compensar esa inversión. Eso en Europa llevan años pegándose literalmente gobiernos con las grandes operadoras. Y en el resto de países del mundo pasa igual. Es un problema muy importante, pero también es cierto que la acumulación de la población crecientemente en las ciudades y la despoblación de esas zonas rurales también está relacionado con todo esto. Y el mensaje que yo quiero trasladar es imparable la penetración y el acceso en la capa de población por necesidad. El que no pueda acceder a la sociedad digital está condenado a desaparecer, porque no podrá acceder a los bancos, no podrá acceder a los servicios públicos ni privados, ni al comercio, ni a nada. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes, desde un punto de vista positivo, es que esto no hay quien lo pare, no depende de políticas públicas. Las políticas públicas tenemos que plantearlas para poder responder a lo que es imparable, que es millones y millones de usuarios, muchos en riesgo porque no están preparados para utilizar la tecnología convenientemente y que la tecnología les va a dar acceso a sus derechos elementales, a sus derechos de ciudadanía. Tenemos que prepararnos para educar civilizadamente a esas nuevas generaciones que van a tener la tecnología a su alcance, pero no estamos preocupándonos de que tengan las capacidades que necesitan. Gracias, Félix. Ahora sí, Sonia. Pues, bueno, nada más aclarar, el tema de destruir las escuelas, yo creo que hay que repensar la escuela, hay que reimaginarla nuevamente.
creo que no hemos hecho ese ejercicio como país. ¿Qué tipo de escuela queremos? Que, vamos, no hay es la misma escuela en todos lados o no, etcétera. Pero me hacían una pregunta antes de imaginarnos la escuela. Me hacía una pregunta el profesor y me dice, ¿por dónde empezamos? Yo soy de las que cree que es necesario frente a la hiperinformación volver a lo básico. Y volver a lo básico es, la escuela tiene que volver a tener sentido para la sociedad. La escuela perdió el monopolio del saber frente al cúmulo gigantesco de la información. Pareciera que es el lugar donde no se aprende nada, pero creo que la escuela es justamente el lugar donde frente al cúmulo gigantesco de la información es el lugar más seguro, porque es el espacio que te da la certeza para saber cuál es la diferencia entre lo que es verdad y lo que es verdad falso, para saber cuál es la diferencia para tener criterios más justos, más éticos, más críticos. Es decir, es justamente el espacio que te da hoy las certezas. Y eso me parece que la gente no lo sabe. Entonces yo, como vengo de los medios de comunicación, creo que lo que le hace falta a este país es una cosa bien fácil. Hay que convencer a los padres y a las madres de familia que saber es importante, que aprender cosas vale la pena, que no se aprenden nada más en el Google. Hay muchas cosas en el Google, es cierto, pero ir a la escuela tiene sentido. Todavía vale la pena ir a la escuela, porque la escuela, si logramos saber qué tipo de escuela queremos, es quizá el espacio más certero para poder replantearlo todo, repensarlo todo e incluso reimaginar un mundo diferente. Es ahí, en esos espacios. No se da en ningún otro lado. Cuando uno ve a Mark Zuckerberg, que tiene cero inteligencia emocional, o sea, es súper rico, y lo ve frente al Congreso de Estados Unidos tratando de decir, es un tipo que claramente no fue a la escuela, ¿no? Es obvio. Nunca se divirtió, ¿no? No es feliz. O sea, no sé si sea feliz o no, tengo que decir. O sea, Mark, discúlpame. Pero lo que quiero decir es que es clarísimo que tiene pocas herramientas socioemocionales que hoy la escuela puede brindar. Entonces sí creo que hay que volver a convencer a los padres de familia que aprender vale la pena, y por el otro lado hay que meterle a la escuela nuevos paradigmas, ¿no? Como de las habilidades socioemocionales, porque creo que, y la inteligencia socioemocional, porque creo que es el espacio más seguro para muchas cosas, la escuela. Pero como la tenemos actualmente, no, esa hay que tumbarla. Gracias, Sonia. Pues ahora sí, Marcelo. Claro, mira, yo veo lo que están haciendo en Estados Unidos y hay un estudio muy, muy interesante que realizó el neurocientífico, que está realizando el neurocientífico Michael Gazzaniga, con doble Z. Lo que hizo es agarrar a 600 niños, los metió a la resonancia magnética funcional, está viendo en tiempo real cómo el cerebro toma decisiones. Nuestro cerebro utiliza oxígeno y sangre, son los dos elementos para tomar decisiones. Y les ponen información, les ponen una serie de protocolos ahí y el resultado es un estudio a 10 años. El resultado es cómo salen los niños y cómo evoluciona su cerebro ante habilidades, uno que simplemente va a la escuela y otros que tienen pues clases de piano,
clases de deporte y literatura, o sea, que pueda ser un poquito más completa la educación. Obviamente, los niños, el grupo de control de niños que tiene una educación mucho más balanceada, pues tiene un cerebro mucho más desarrollado, ¿no? Comprobado científicamente, no es a la imaginación. Hay mayor cooperación neuronal, hay un crecimiento mucho más rápido, intuitivo y creativo y asertivo. Entonces, eso es lo que están haciendo los gringos. Yo creo que nosotros tenemos un gran reto, que es cómo podemos agarrar lo mejor de las diferentes prácticas y empezar con lo elemental. Coincido con Sonia. Back to basics, ¿no? No hay que perdernos, no hay que encontrar el hilo negro. El hilo negro, eso se están encargando los gringos de hacer. Nosotros nada más lo jalamos, si es que lo llegamos a encontrar. Y otro factor que eso va a incidir mucho en la forma de cómo transmitir y educar contenidos en línea a la educación superior. Por ejemplo, en Puebla, lo que hicimos para reducir la brecha digital, independientemente de ampliar el área de cobertura, a mí me tocó tener la oportunidad de brincar de 45% de cobertura de todo el estado y subirla a un 85%. Pero esos son fierros, ¿no? Eso es abrir la huella digital o digamos, que tenga más alcance. Lo interesante es que los niños de preescolar tengan acceso a una computadora, ¿no? Que en lugar de que esté agarrando una pluma, pues que esté agarrando un mouse. Y se hizo una política pública, eso en el gobierno, y gracias a esa visión de darles una computadora en preescolar, tú ves la interacción del niño, cómo está descifrando y cómo está computando lo que hace el mental computing a los 3 años, es espectacular, es algo que dice, esto va a cambiar el futuro. Y por otra parte, también atendiendo a la explicación de aquí del doctor, mi padre es neurocirujano y él me dijo cómo él fue cambiando sus hábitos. Primero, pues la trepanación se hacía con una sierra, ¿no? Y utilizabas los codos. Luego vino la microcirugía, que es el microscopio, y entonces la fuerza ya no pasaba de aquí, sino estaba en las muñecas. Y luego viene la parte digital de lo que es un robot, ¿no? En donde tú ya te desprendes del bisturí. Entonces, tu ojo está viendo una pantalla y ya no tienes contacto con eso. Entonces, la medicina también cambia, ¿no? Ante estos pasos vertiginosos. Y la forma de cómo aprender nuevas habilidades, pues siempre va a ser un reto. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Y pues hacemos una ronda final de preguntas para cerrar este panel. Y al final, ya que cerremos este panel, Gastón tendrá 2 minutos para hacer el cierre del día y la clausura. Por favor, aquí quien estaba riéndose a lágrimas. Sí se escucha. En primer lugar, felicitar a un panel de género equilibrado. Es muy interesante escuchar mujeres, sobre todo en estos días. Y mi pregunta es, yo uso un iPad, nunca he abierto una computadora, nunca. Creo que no la voy a hacer, porque el iPad me sirve bastante. Pero no entiendo el clic y la educación, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar la cartilla moral y hago un clic, ¿qué información voy a tener? ¿No? Si quiero saber qué es la cartilla moral, una cosa histórica de Alfonso Reyes y moderna, ¿no? ¿Cómo me va a resolver el clic para la cartilla moral? ¿Ustedes tienen alguna idea qué información voy a tener ahí para saber algo de eso? Bueno, aquí también tengo a Francisco de Territorium para una pregunta. Le pasan el micrófono. Y ahorita voy a tomar todas las preguntas.
Yo creo que el cambio tecnológico es muy importante. ¿Por qué? Y debe venir, lo que decía la maestra, no del maestro, es del alumno hacia el maestro. ¿Para qué? Para que la disrupción funcione, tenemos que darle los elementos tecnológicos al alumno. Yo creo que el cambio va a empezar del alumno hacia el maestro. Va a ser una presión, como decía Marcelo hace rato, porque ellos tienen habilidades digitales que no tenemos todos nosotros. Y yo creo que la lógica, y lo oíamos hace rato y lo comentaba ahorita con Gastón, es la herramienta fundamental que tenemos que enseñar en la escuela. Y eso sí es un ejercicio socrático y de mayéutica exactamente 1 a 1, porque para llegar al descubrimiento nada sustituirá la interacción humana. Eso yo estoy convencido, y el mayor centro de interacción humana es la escuela. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Por acá, bueno, si le pasa. Bueno, voy a tomar con una mujer acá y luego paso por acá. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lilia. Soy afortunada al trabajar en el sistema educativo tanto público como privado. Y desde mi óptica como educadora quisiera preguntarles a los panelistas, ¿cuál sería el primer paso que darían para generar esa transformación? Porque indudablemente tenemos que conjuntar la parte tradicional, la parte básica, que es nuestro ser humano, nuestra persona a la que estamos educando. Y por la otra, tenemos que ir conjuntando la parte digital, la parte tecnológica, la parte de innovación, porque tenemos que ir avanzando también como país. Sin embargo, hoy en día vemos una total ruptura, como bien lo comentaban, en donde por una parte no tenemos una política de Estado, porque eso es bien cierto. No podemos hablar de un nuevo modelo educativo porque no está bien fundamentado para trabajar un modelo educativo. Tenemos que generarlo. Entonces, desde la óptica de ustedes, ¿cuál sería ese primer paso? El primer paso como sociedad, porque tenemos que darlo como país, porque el de maestros sabemos que tenemos que seguir una política. Nos marca esa política y a veces no podemos romper las estructuras, aunque queramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí paso de este lado y luego regreso. Ok, vamos ahí. Buenas tardes. Hay un tema que no se ha tratado y es fundamental para el desarrollo de México, el apoyo del talento, de los genios. Somos el único país que quiere ser desarrollado en el mundo que no tiene una política pública certera, congruente y con recursos para hacer esto. Yo lo hice durante 12 años, con muchas dificultades, con algunos apoyos del CONACYT que luego nos quitaron y logramos grandes apoyos. Afortunadamente tuve apoyos del TEC de Monterrey, del ITAM, de otras universidades públicas y privadas, y tengo muchos alumnos graduados, hijos de campesinos, hijos de albañiles, con este procedimiento de tomar a los alumnos sobresalientes y darles una preparación extracurricular. Entonces, si bien hay que renovar todo el sistema educativo, coincido perfectamente con la periodista, por lo menos podríamos tomar a los más sobresalientes y hacer algo muy bueno con ellos. O sea, son la mejor materia prima que tenemos en educación en México y los estamos olvidando al 100%. Ni siquiera hay un registro de quiénes son o dónde están, a pesar de los múltiples concursos académicos que existen y que este año también están en detrimento gracias a los austericidios de la transformación de Cuarta. Gracias. Rocío, perdón, preséntate, es que no. Rocío Labastida Gómez de la Torre, pedagoga experta en sobresalientes. Gracias. Ahora sí nos vamos para acá. Para acá, luego para allá. Buenas tardes, Ricardo Oms, de la Academia Mexicana de la Comunicación. Aquí veo siempre que se habla de educación un gran pendiente. No se considera una vinculación en la problemática educativa ni con la idiosincrasia nuestra, ni tampoco con el impacto de los códigos culturales. Y aquí esto me remite a pensar que nuestra crisis creo que viene desde el sistema básico.
porque lo que empieza mal, termina mal. Y aquí es donde, poniendo simplemente un ejemplo que me gustaría escuchar de los panelistas, hay definitivamente en el inconsciente colectivo, hay un cierto menosprecio por la búsqueda del conocimiento. Pareciera ser que en nuestra cultura, que es muy proactiva, muy creativa y más orientada al ensayo y error, no hay esta búsqueda del conocimiento, hay ese menosprecio por el conocimiento que hoy, incluso ahorita en los tiempos de la 4T, se está manifestando en todo momento. O sea, la misma forma en que se están manejando las políticas públicas, pues nos hablan de ello. Pero creo que esto pudiera ser quizá el inicio de los inicios del entender la crisis educativa en este país. ¿Qué piensan ustedes? Gracias, Ricardo. Y vamos a terminar la ronda de preguntas. Yo sé que tengo muchas, pero había demasiadas manos. Por favor, terminamos la ronda de preguntas. Buenas tardes, Iker Arnávar. Tengo una pregunta. Muy interesante todos los temas que tocaron, por decir, los 32 sistemas educativos autónomos. Una propuesta muy interesante. También lo de los derechos digitales, los derechos de nueva generación también. Muy interesante todo. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. El México del futuro, que tú, Marcelo, mencionaste que vamos tarde, que ya no estamos tardando. Hay quienes imaginan el México futuro como el México de los ovnis, ¿no? Llegando, el México de las naves espaciales y todo lo demás. Pero hay que nos imaginamos el México del futuro innovador, pensante, un México tecnológico y digital, inventor y demás. Vamos a cerrarlo en era digital, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el reto al México digital? ¿Qué deberíamos ser? O sea, ¿cuál debe ser nuestra apuesta como mexicanos a lograr la educación digital, que es fundamental, que sí vamos tarde? Y, es decir, ¿a qué debemos apostarle? ¿Qué acciones debemos empezar a realizar para la construcción de este México del futuro? Creo que es fundamental esta pregunta y, bueno, los escucho. Pues ahora sí, yo sé que hay muchas preguntas y les agradecería que fueran lo más breve posible, ya vamos tarde, entonces para que cierren así si es posible en 1 minuto y medio. Los programas públicos siempre son bienvenidos, pero también tenemos que acompañar desde cada una de nuestras esferas en lo privado. La formación de formadores es fundamental. ¿Quiere decir eso que tenemos que esperar que se inviertan recursos para enseñar a los maestros a usar responsablemente la tecnología a sus pupilos? Sí, pero también es cierto que hay muchísimos recursos libres, gratuitos en Internet, en español, en todos los idiomas prácticamente, tutoriales, vídeos, guías, materiales autoeditables, para que un educador dé el paso de incorporar en su actividad docente el enseñar a sus alumnos y alumnas a hacer ese uso responsable y a ir con seguridad. Los centros escolares pueden promover iniciativas. Las familias son quizás el eslabón más débil. También tienen su parte de responsabilidad en el proceso. Hay que explicar todas las veces necesarias a los padres y madres que acompañen a sus hijos cuando se inician a navegar en Internet, que se ocupen medianamente unos minutos de su tiempo en aprender a configurar sus dispositivos, normalmente teléfonos móviles. Estamos hablando de a los 9 años, la media de acceso a este tipo de dispositivos en nuestra infancia. Que les aprendan a configurar los controles parentales, que no puedan acceder a determinados sitios, que naveguen juntos media hora a la semana para enseñarles a distinguir lo que deben y lo que no deben hacer. En definitiva, todo el esfuerzo por transformar esta necesidad de educación responsable en la tecnología parte no solamente de arriba abajo, sino también de abajo arriba. Las empresas, en el Hub de Ciberseguridad del TEC de Monterrey, nuestras empresas están invirtiendo en programas para llegar también a las escuelas, para poner recursos a disposición de la población. Es muy importante que todos invirtamos y que nos tomemos conciencia de que con el ejemplo también vamos a ir avanzando. Muchísimas gracias, Félix. Sonia, por favor. Mira, yo creo que tenemos un problema, respondiendo un poco a todas las preguntas. Tenemos un problema en este país porque tenemos 2 sistemas educativos paralelos: el público y el particular. Y mientras los políticos en este país, de todos los niveles, de todos los órdenes de gobierno, puedan
pagar una educación particular, no hará nada por el sistema público. Nada. Porque si yo puedo pagar, siendo el secretario de lo que sea, no me importa si es de educación, de economía, de finanzas, de lo que sea, si yo puedo pagar un sistema que le va a garantizar a mis hijos, porque es cierto, los particulares, el servicio particular tiene sin duda un despegue absolutamente distinto y es diferente al servicio público en México, en cualquier nivel, desde inicial hasta postdoctoral. En la UNAM no encontrarán un salón como este, punto. Lo demás es broma. Sorry, así es. Es la gran Universidad Nacional Autónoma de México, pero no hay un salón como este. Entonces, si seguimos teniendo un sistema público al que le regatean los recursos los políticos en este país, seguiremos teniendo un sistema educativo con problemas. Y le regatean los dineros al sistema público, porque aquí nadie le regatea dinero a nadie, ¿eh? Allá sí. Y todo el tiempo es una negociación y los maestros tienen que negociar que le tapen el hoyo del plafón porque ya no hay agua, porque ya se metió el agua, que funcionen los baños, que haya internet. O sea, los maestros son héroes en este país, héroes nacionales. Que les pongan escuela para empezar, algunos, porque hay escuelas de palitos. Bueno, si seguimos teniendo ese tipo de sistema al que le regateamos los recursos con todo y que son 743 mil millones de pesos al año, porque ningún político está dispuesto a llevar a sus hijos a esas escuelas, entonces seguiremos teniendo dos tipos de sistemas y dos resultados educativos diferentes. Unos de élite y otros de no élite, que retrasan el desarrollo del país. Y todos los de la élite son terceros perjudicados. Mientras no lo entendamos, eso no va a cambiar. Entonces, mi propuesta, que es bien radical, es obliguémoslos. Hagamos un cambio en la ley. Pidamos, ¿quieres ser funcionario público? Padrísimo, muy padre. La primera obligación, ni un niño tuyo en la escuela privada. Punto. Por ley. Porque entonces sabrás de qué se trata aquello que tú estás obligado a mejorar. Porque si yo soy secretario de Educación y mi hijo está en el colegio francés, italiano, chino y ruso, no me importa cómo se llame. Por supuesto que puedo negociar con la CENTE lo que se me dé la gana. Por supuesto que puedo negociar con el CENTE lo que se me dé la gana. Y puedo quitarle comas a la reforma y no dejar ninguna. Claro que sí. Y por supuesto que puedo meter computadoras que no funcionan. Claro que sí, porque las de mis hijos sí funcionan. Por supuesto que sí. Las de mis hijos sí funcionan. Y las de mis sobrinos también. Las de los otros no. Ese es el drama de este país. Y no lo hemos entendido. Y el secretario de Salud también, el padre, y no estoy hablando de esto, estoy hablando históricamente, ¿eh? Y hay unos que me van a decir, no, es que yo sí fui a la UNAM. Sí, hace 40 años. Hoy tenemos un problema diferente. Hoy la UNAM, el sistema público mexicano, no es el que estaba cuando Reyes Tamés estudió en la escuela pública mexicana. Ni cuando yo estudié. O como ella dice, yo estudié en la escuela pública. Sí, quiero que vayas hoy a las escuelas públicas.
No estoy hablando de todas. Por supuesto que hay unas que son extraordinarias, que hacen un trabajo fantástico. Pero son outliers. Son garbanzos de a libra. Sí tenemos un problema. Y eso no está en discusión. No nos importa. Porque lo que nos importa es la negociación política. Hoy nuestro talento, el del talento del gobierno federal, está metido en las becas. Las becas no sirven porque el sistema no funciona. Porque dan flojera. Las clases en los bachilleratos. Vayan a un CETIS, a un CEBETIS, a un DGTA y abúrranse del dolor. De veras. No estoy hablando de todos los maestros, a ver, porque luego se ofenden porque dicen que todos los maestros no estoy hablando de eso. Hay maestros extraordinarios, sí, pero nadan contracorriente esos maestros, nadan sin recursos esos maestros. Y los que despuntan, los otros se encargan de decirle, oye, no, estás trabajando mucho, no inventes. Nos dejas mal a todos. Sí, efectivamente. Ese es el drama. Entonces sí, además de destruir las escuelas, que ningún funcionario vaya a la escuela, sus hijos a la escuela pública por ley. Marcelo. Me gusta tu iniciativa. Yo acabo de meter una porque yo creo que el fondo de todo esto es la corrupción, ¿no? Y se denomina muerte civil. Si un funcionario público tiene evidencias de que se robó dinero, jamás va a volver a poder tocar la función pública. Jamás. Porque ahorita hay una ley que es solamente de 10 años. O sea, el servir a México es un privilegio. Y hay gente que pues viene a servirse, ¿no? Lo que hemos visto está utilizando al sistema mexicano educativo pues para meterse unos milloncitos más a su empresa. Y ese es todo es la corrupción. Ese es la parte medular de esto. Y que en relación a eso, me encantaría que compraras el libro de Andrés Oppenheimer. Ahí habla muy bien de las patentes. México creo que genera 380 patentes al año, cuando Estados Unidos está generando arriba de 5,000 o algo por el estilo, si no un número más, no traigo el dato preciso, pero sin duda es un sistema hipercomplejo, tiene muchas aristas, pero la parte de las patentes es algo que detona la creatividad, la innovación, el espíritu emprendedor que tiene el mexicano, que lo tenemos adentro. Yo estoy convencido que este es un gran país. Hay dos tipos de mexicanos, unos que se esfuerzan todos los días, trabajan 5 de la mañana, hacen todo lo que es correcto en la vida, pagan impuestos, y hay otros que nada más se dedican a comerse este país. Y esas personas ya no tienen cabida y las generaciones debemos de hacer algo al respecto. Creo que las marchas son un parteaguas importante. Lo importante es cómo canalizamos esa energía, ¿no? O nos subimos al tren de la modernización o nos quedamos en la cueva sin estas reglas parentales, ¿no? De decirle, oye, 2 horas al día, no más tabletas. Hay que tener reglas de convivencia con los hijos, con la tecnología, no se las podemos ocultar. Yo espero que todos los mexicanos nos subamos al tren bala de la innovación y no nos quedemos en las cavernas. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Pensé que estaba en el Congreso. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, yo creo que hablando de marchas, el hashtag ya basta, ¿no? Yo creo que se aplica para muchísimas cosas, ¿no? O sea, ya basta. Ya tenemos que hacer grandes cambios en el sistema educativo, en el sistema de salud, por supuesto, en toda la cuestión de la violencia.
y nos toca repensar, y por eso estas jornadas Hacer México. Hay que repensar México, hay que repensar desde los diferentes trincheras, desde los diferentes ámbitos, y ya basta, y nos toca a todos repensarlos. Quisiera dar la palabra a Gastón Melos para que en un minuto nos haga una reflexión, y con esto vamos a clausurar ya oficialmente la jornada del día de hoy sobre educación digital, y de verdad que un placer tenerlos como panelistas. A Gastón. Gracias Berenice, gracias a quienes participaron en esta mesa y a lo largo de toda la jornada, a ustedes que asistieron al ejercicio reflexivo. Algunas consideraciones. Primero, me parece que la idea de México, vuelvo sobre este referente en estas y en otras jornadas, la idea de México la han dado los grandes maestros que hay en este país. El primero que quiero referir como gran maestro de México es a Fray Pedro de Gante, un muchachito rubio de ojos claros, hermano de Felipe II, que en 1526 produce hace una puesta en escena extraordinaria el primer evangelio que se presenta en México. Fray Pedro de Gante lo hace en náhuatl, porque llegando aquí a los 38 años, casi deja por completo de hablar el castellano y se dedica a entender y posteriormente a hablar el náhuatl. Todas las invocaciones que hace en ese momento son invocaciones con las que se refería a las deidades prehispánicas. Fray Pedro de Gante deja una huella importante en este país y creo que deja sobre todo una idea de México que es la que a lo largo de este trabajo estamos queriendo recuperar. Una idea de México y que querría provocar una idea del ser. Es decir, no hay idea de México sin idea del ser. ¿Cuál es la idea del ser que podría, en el mejor de los casos, producir este país? Bien, pues es una idea del ser que se recoge de unas raíces históricas importantes, prehispánicas, muchas de ellas, raíces que tienen que ver también con la aportación el contacto con la cultura europea. Es una cultura que tiene sus propias convulsiones, la edad antigua, ¿no? Antes del año 500, una era testimonial que cuando uno piensa en el cristianismo europeo, por ejemplo, uno pisa el cristianismo en Europa porque va recorriendo los lugares. Cuando viene el cristianismo aquí, pues nos queda muy lejos, hay un abismo que nos distancia de él. Creo que, sin embargo, hay aportaciones importantes allí. Creo que el trabajo que se hace durante la colonia hay muchas luces, muchas sombras también, y creo que este país a lo largo de todo este tiempo y sigue hasta este momento proveyendo una idea muy criolla de la educación nacional. Y poco esfuerzo se ha hecho para hacer que la educación sea una educación vinculante, una educación en la que nos podamos reconocer todos, y no nada más que nos reconozcamos, sino que a través de ese reconocimiento produzcamos una idea del ser, el ser mexicano, el ser que epitomiza para el mundo la idea de humanidad. ¿Por qué la idea de humanidad? Porque los hombres y las mujeres que nos criamos, que nacimos en este país, tenemos una serie de recursos que no tienen otros. Tenemos una sangre claramente mestiza, tenemos una sangre que fervece de una cultura ecuménica, donde se reconocen muchas identidades y donde la idea de humanidad, a fin de cuentas, pues lo que procura la
La humanidad es que la humanidad prevalezca. Y si algo la va a hacer prevalecer, no es el coronavirus que se está aprovechando para cerrar aún más las fronteras del planeta. No digo que haya una teoría del complot detrás de esto, pero le está sirviendo mucho definitivamente a los europeos. Una amiga de Carlita que está aquí, la rechazaron la semana pasada con todos sus papeles de Londres porque no podía entrar, porque era morenita y mexicana y quién sabe qué bacteria podía haber traído ahí con ella. ¿Lógico? Entonces, esta refractariedad de los países hace que en el nuestro, podamos recoger una idea en donde esta mixidad se pueda convertir en una idea del ser y en una idea de humanidad, en una idea de apertura. Creo que hay mucho allí que se debe recoger. Se han aportado muchas ideas. Estamos sometidos a un mundo cada día más transparente. Los temas vinculados a las tecnologías el día de hoy se mencionaron a bastanza. Pero creo que hay tareas previas que necesitamos hacer en materia de educación, y en esta materia de la educación, un poco siguiendo lo que la maestra nos proponía, es concebir nuestras instituciones. No destruirlas nada más gratuitamente, sino destruirlas con una idea de una concepción distinta de la educación que necesitamos y que cada uno de nosotros conoce perfectamente. Hablé durante mucho tiempo de los diálogos necesarios que requiere este país. Ya no creo en ellos, creo en las acciones necesarias. Nos tenemos que mojar para transformar este país. Nos tenemos que implicar, tenemos que movernos. Este país, cuidado, porque el tema de los cárteles, de las drogas que nos han inhibido el poder visitar algunos países, algunos estados de la República Mexicana, también están sirviendo a esa refractariedad y también están sirviendo a la desigualdad. Tenemos que franquear esas fronteras y tenemos que conocer este país. Hay una riqueza extraordinaria en él que todos conocemos, pero que poco hacemos para ponerla en práctica. Hagamos la transformación de la educación en nosotros mismos y en eso México va a ganar. Gracias. Muchísimas gracias. No dejen sin micrófonos. Ahí está. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto y con esta reflexión de repensarnos y de ensuciarnos las manos, como dice de alguna manera Gastón, hay que meter las manos al barro si queremos construir cosas diferentes y nos toca ensuciarnos las manos a todos los que estamos aquí y partir de estos diálogos necesarios, acciones necesarias. Y con esto cerramos, agradecemos a todos y los invitamos a la próxima jornada también